Listo. Entonces, en el grupo de la monitoría se van a archivos y se van a talleres. Y aquí está el taller 1. Y bueno, acá está. Entonces, para explicarles muy rápido, bueno, los grupos son los que habíamos quedado, ¿cierto? Estos. Entonces, bueno, ya saben. Espero que se hayan puesto como en contacto entre ustedes para hacerlo. Y bueno, este es el taller entonces. Entonces, para mirar muy rápido. El taller, la idea es que lo hagan en látex. No sé si ustedes han manejado látex antes. Yo me acuerdo que en Ecomat le daban a uno como un bono por utilizar látex. Entonces, de pronto muchos ya saben. Si no saben, pues bueno, vale 0.3, es muy poquito. Entonces, pues es por si alguien dice como no, no lo quiero hacer en látex, pues bueno, no es tan grave. Pero entonces la idea es que lo hagan en látex. Entonces, acá les dije como una plantilla para que lo utilicen. Después, bueno, ustedes hacen clic, supongo, o lo va a copiar. Para no va a poder. Pero bueno, en general, nunca han utilizado látex, una forma de utilizarlo es con esta página. Es- o sea, es como que esta página acepta látex. Entonces, solamente es que se crean una cuenta, se llama Overleaf, se crea una cuenta muy rápido. Acá ponen proyecto nuevo. Pues lo pueden poner en blanco, si no lo pueden poner desde un ejemplo. No, mentira, pero lo voy a poner en blanco. Eh, y esperen si ya se descarga esto. Y así les va a abrir. Entonces, acá es el inicio del documento, acá está el final. Y pues bueno, acá ustedes pueden reemplazar cosas. Esperen que yo no entiendo por qué no me abre. Ah, ya me abrió. Entonces acá está como una plantilla. Entonces, si quieren, solamente es copiar y pegar. Se van hasta acá abajo, pues lo copian. Y creo que lo pueden pegar así todo de una. Le dan acá compilar acá arriba. Ah, bueno, acá me parece que la imagen no la subes porque acá yo inserté una imagen. Entonces, esta es una imagen. Entonces, acá les puse un ejemplo de cómo, por ejemplo, hacer ítems. Entonces, pues acá está el título, autor, fecha. Acá empieza el documento. Esto, pues, es un comando solamente. Acá le ponen iniciar, enumerar, y acá lo enumeran. Entonces, ítem 1, ítem 2, ítem 3. Cómo se hace una ecuación? Así hacen una ecuación y el resultado, por ejemplo, esta primera. El resultado es este de acá, ¿cierto? Como es en la segunda, es así. Es un poquito enredado, pero después de que uno le coge la lógica, pues no es tanto. Acá la lógica es que es una fracción, entonces ustedes le ponen fracción y en la primera parte le ponen hasta acá, va lo que va arriba y la segunda parte va lo que va abajo. Ah, bueno, el segundo está más fácil. Este término de acá, SS sobre SST. Entonces, fracción, lo que va arriba sobre lo que va abajo. Ahí hay varios ejemplos. O, por ejemplo, cómo hacer una imagen, incluir una imagen, entonces, con este comando. Acá está la imagen. Entonces, ustedes suben la imagen acá, ahí la suben desde el computador. Y acá le ponen con este comando, incluir la imagen. Con scale, pues lo hacen más pequeño, más grande. Acá está la mitad del tamaño porque la imagen era muy grande. Y acá se llama imagen.png, imagen.png. Y así les queda. Para que les quede en el centro, begin center y end center. Es solamente para que les quede bonito, pues sería chévere si lo utilizan. Si no, igualmente solo vale 0.3. Pero sería bueno, sobre todo si nunca lo han utilizado y pues si lo aprenden. Entonces, ese es el primero. Segundo es que interpreten el meme, o sea, que lo expliquen. Entonces, pues ahorita no lo discutiremos, pero es este. En teoría es algo fácil. Entonces, la idea es que acá lo expliquen en máximo 2 párrafos. Estos 2 puntos valen 0.5. Y ahora sí la parte grande del taller. O sea, usualmente los talleres serán 3 puntos, como los talleres están hechos para que sean de a 3 personas, o sea, los grupos, para que sean de a 3 personas, entonces serán 3 puntos grandes, para que se dividan entre ustedes. En este solamente les puse 2 puntos. Este punto y este punto. Entonces, pues, para que esto o sea, digamos que no se quejen. O sea, digamos, o sea, pues, antes esto era un punto más largo. Entonces, pues bueno, ahí les queda. Entonces, bueno, econometría básica.
Dice, escoja alguna de las bases de datos que se encuentran en la carpeta del taller 1 en Teams. Entonces, en Teams, voy a cerrar esto. En Teams, aquí al lado del taller 1, hay, no me carga. Hay una carpeta que se llama bases, ahí hay 3 bases de datos, son bases de Woolrich, entonces si utilizaron, por ejemplo, bueno, no, ustedes no alcanzaron, pero Garlati utilizaba esto, pero no sé, de pronto Astorga tal vez utiliza Woolrich también, entonces son las bases de datos pues de eso. Este es sobre puntajes de matemáticas, creo, si no estoy mal. Ah, no, es sobre notas del colegio, creo, y sobre notas de la universidad. Entonces, como para que se den una idea, GPA también es sobre notas de la universidad y Wage es sobre salarios. Igual, si ustedes no lo conocen, por ejemplo, con Econmat, pongamos Econmat, Woolrich Datasets, acá les explica. Yo no sé si era este el que lo explicaba. Pero bueno, al menos acá les explican las variables. Entonces, el promedio del high school, esto de ACT es como el ICFES de Estados Unidos, entonces la nota del ACT en inglés, en matemáticas, creo que está también el promedio de la universidad, si no estoy mal. Bueno, no me acuerdo. Esto es una binaria. Entonces, bueno, el caso es que ahí están las 3 bases de datos. Se solamente copian el nombre, lo ponen y dicen Woolrich. Y ahí les aparece. Igual si no, ustedes la abren, o sea, abren la base de datos y le ponen des, creo que es, o sea, de describe, y les debe aparecer. Aunque bueno, eso ustedes en teoría se deberían acordar. El punto es que deben escoger una de esas 3 bases de datos y con esas que escojan van a responder esto. Entonces van a hacer una transformación, van a hacer una interacción, pero lo van a hacer usando Mat. Entonces es lo que hicimos en la monitoría anterior. Pues van a comentar, van a plantear un modelo con eso, o sea, ustedes se lo van a inventar y van a decir como por qué escogí esos regresores. Tampoco tiene que ser muy largo, pero decir, por ejemplo, no sé, yo quiero explicar tal variable, entonces mis regresores son estos. Entonces, ¿por qué escogí estos? Porque el regresor X1 influye en Y de tal forma, muy cortico. Y que lo interpreten la variable en logaritmo, una variable binaria y una interacción. Que acá arriba yo les dije, hagan una variable en logaritmo, una binaria y una interacción. Eh, para hacer, lo siento, para hacer la interacción, acá les puse como una pista. En mata, pues X1 va a ser un vector, ¿cierto? X2 va a ser otro vector. Entonces, y pues la idea es que sean binarios. Con este comando hacen la interacción. Y el 4 es consistencia, es que con el ejemplo que hicimos de... Ah, no, esta clase, la vamos a hacer esta clase. Eh, como que planteen ustedes como un ejercicio en Stata en el que muestren, bueno, primero, bajo qué condiciones los estimadores dejan de ser consistentes. Entonces, es que, pues, no sé si ya lo vieron en clase o si no, pues que revisen de econometría básica. Entonces, que digan, bajo tal condición. Y ahora, en el segundo, van a escoger una de estas condiciones y van a crear como un loop para mostrar que cuando esa condición no se cumple, los estimadores son inconsistentes. Y al final van a hacer una gráfica para mostrar los resultados. Entonces, esto es, o sea, si ponen cuidado ahí, entre comillas, pues no debería ser mucho problema. Entonces eso era todo muy rápido. Ahí está el taller. Lo tienen que entregar el martes 24 de agosto a la medianoche, antes de la medianoche. O sea, tienen 2 semanas para hacerlo. 2 semanas, un poquito, un día menos. No, no el otro miércoles, sino el día anterior al miércoles en la noche. Y ya, pues que no se copien. El bono de participación es solamente a la persona que participó, no para todo el grupo. Y, y ya. Esto de PDF, pues es porque cuando ustedes exportan algo de LaTeX, de Overleaf otra vez, cuando ustedes lo descarguen de ahí les va a salir un PDF. Este, por ejemplo. Ustedes le ponen acá descargar y ya. Y esto les sale en PDF y les sale bonito. Si se dan cuenta, pues los profesores siempre utilizan esto. Pues bueno, cuando estábamos presencial, hacían todo en LaTeX o las presentaciones. Todos los profesores tienen el mismo formato de hacer una presentación, es porque todos lo hacen en LaTeX. Y pues tiene sus cosas positivas, o sea, es chévere, por ejemplo, hacer ecuaciones ahí es, bueno, tal vez en Word. El Word a mí se me hace medio enredado, pero bueno, el punto. Solo es para que lo prueben, ya en los siguientes talleres pues no les voy a pedir eso, solamente es para que lo prueben en este taller. ¿Listo? Entonces nada, volviendo.
Acá en archivos, en monitorías está como el do file de la monitoría de hoy. Se llama consistencia. Entonces ahí la van a abrir. Acá lo descargan. Entonces, porfa, descárguenlo mientras yo miro lo de la asistencia. Y les va a abrir esto. Este es el archivo. ¿Listo? Entonces, somos 27. Y hay 25. Entonces, ahora puedo ver quién falta. Tomaron pantallas y reviso más tarde. Sí, yo creo que ya. Entonces, sí, no me deja ver quién falta. Pero bueno. Entonces ya todos lo vieron a ver, ya todos lo vieron a abrir. Alguien me preguntó la vez pasada como qué más cosas se puede hacer en Mata, entonces aquí se los dejé. Esto no lo vamos a revisar, pero, o sea, pues esto, la mayoría ya lo revisamos. Pero el resto, pues ahí lo tienen, otros ejemplos. Es solamente que lo corran, pues ponen Mata. Si está bien, sí, ahí está bien. ¿Y cuál? Este, por ejemplo. Y ahí les aparece. Entonces es una matriz de identidad con 4 por 3, ¿cierto? Y ahí así con todo. Ahí van probando pues los cálculos que me preguntaron. Pues la correlación así la sacan, la varianza, lo de la traza que les dije las pasadas, esto, el determinante de la matriz, por ejemplo, el rango, la diagonal, ahí está todo. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan. Y bueno, esto yo lo anoté, es que lo hice el fin de semana, entonces no me acuerdo, pero lo anoté pensando en el taller, o sea, como para hacer una aclaración para el taller. Entonces les quería hacer este ejemplo. Entonces, si quieren, corrámoslo desde acá. Vamos a crear una matriz X. Ah, no, esto no es, lo siento, olvídenlo. Esto es para unir variables, para unir, digamos, sí, ya me acordé, era eso. Es para unir, por ejemplo, ustedes tienen un vector, o sea, un vector X y un vector X2, por ejemplo, entonces para unirlo, entonces con merge los ponen uno al lado del otro, si no estoy mal, y con append los ponen uno abajo del otro. No estoy seguro, si quieren revisemos en este momento cuál es cuál. Hagamos este X, ¿cierto? Ahí está, y este Y, ¿cierto? Y. Entonces, la idea es, o sea, ¿esto por qué es? Es porque cuando ustedes vayan a hacer la regresión en Mata, ustedes necesitan tener, es como la matriz X, ¿cierto? Entonces necesitan, pues, unirlos, poner uno al lado del otro. De pronto el nombre Y es confuso, ese Y no hace referencia a, al vector Y, pues, de la variable de interés. Entonces, vamos a unir, por ejemplo, X y X2. Entonces, con este, pongámosle XM. El vector 1 se llama X solamente y el 2 se llama X2. Entonces, sí, este nos los pone uno al lado del otro, ¿cierto? Este era el primer vector, este es el segundo. Y eso es merge. Y con append, bueno, con append no, así se llama. Porque por fuera de Stata ustedes lo pueden hacer. O sea, digamos, si ustedes tienen dos bases de datos y quieren hacer un trabajo y las quieren unir las dos, entonces así se llama. Ustedes van a buscar en internet merge bases de datos Stata y ahí les va a aparecer como. Y append es todo lo contrario. Entonces ya miramos cómo queda. Y nos pone una abajo de la otra. Si se dan cuenta, o sea, del 4 al 8 era el primer vector y del 5 al 8 era el segundo vector. ¿Listo? Entonces era eso. Entonces ahora, bueno, lo que les había dicho que... Ah, no, esto todavía no. Algo muy rápido también que creo que le sirve para el taller. Tenemos estas dos matrices. Entonces ahora, por favor, si alguno de ustedes me lo quiere responder. Yo puedo hacer la multiplicación de A por B y
Y si sí puedo, o si no puedo, pues denme la razón de por qué. Entonces, pues, si alguien quiere prender la cámara y participar. Mateo, es el que me sale primero que levantó la mano. David Mateo Plazas Gómez. Ya sé. Sí, ahí se está viendo. No, no se puede porque no tienen la misma, como si las mismas dimensiones, por decirlo así. Una es 2 por 2 y la otra es 3 por 3. Una es 2x2 y otra es 3x3. Ok. Ok, sí. Sí, 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 está bien. Eso tiene un nombre. ¿Alguien lo tiene por ahí? Ahora se me acaba de olvidar el nombre a mí. Pero ¿alguien se lo sabe? Ah, ya me acordé. ¿Por qué no se puede? O sea, la profesora lo dice mucho, es que el nombre de la profesora lo dice. Pero bueno, tal vez no se acuerden, o sea, tal vez la pregunta no induce a que se acuerden. Es porque no, se dice que no son conformables. Entonces, es eso, es porque una es 2x2 y la otra es 3x3 y lo que tiene que ser igual, pues son estos dos, ¿cierto? Entonces, bueno, esa no se puede, ya quedó. ¿Listo? Ahora, a lo que nos quedó faltando de la monitoría pasada, que es consistencia. Entonces, otra pregunta. Jonathan ya levanta la mano. ¿Qué es consistencia? Entonces, bueno, Jonathan. Y pues luego, si alguien quiere complementar. Pero entonces primero, Jonathan. Pues digamos hablamos de consistencia cuando un parámetro, el sesgo de un parámetro converge o tiende a cero para que se converja al parámetro poblacional. Otra vez que estaba esto no se Ok, guardó bien, ¿cierto? Ay, que soy una huevada, es que esto, ay, qué imbécil. Esto es la asistencia. Yo sí decía, alguien había dado. David Mateo. David Mateo. Y Jonathan, ahora sí. Ahora sí otra vez, qué pena. ok. Que digamos hablamos de consistencia cuando el parámetro, el sesgo del parámetro tiende a cero para que se converja al parámetro poblacional. Ok, ok, sí. Sí, sí. Puede ser una forma de verlo. Ahí ya quedó el punto. Otra persona, el que estaba de segundo, Diego Fernando. Y bueno, y también Juana Valentina, ahí para que los dos tenían la mano levantada. Pues sí, yo tengo que consistencia es que cuando el n de la muestra que estamos analizando tiende a infinito, Sí, como que ese límite de la varianza del estimador va a tender a ser cero. O sea que a medida que va creciendo la muestra, como que la muestra en sí varía menos. ok, ok, ahí me enredo. Luego con la parte de que la muestra varía menos. Sí, o sea, a medida que tienes más datos, como que la varianza, o sea, sí, como que la Ah, varianza. ok, ok, sí, 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 entiendo, ya. Ahora sí, ya. Sí, 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 estoy. Diego Fernando Montaña, ¿cierto? Sí. Montaña. Montaña. Listo, y Juana. Hay una forma como matemática también de decirlo, por si alguien lo quiere decir. Pues no sé, o sea, yo lo había entendido que entre más grande fuera el tamaño de la muestra, el estimador se aproxima más al parámetro. O sea, Sí, como sí, que eso. se vuelven iguales con el n tendiendo al infinito. Sí, exacto. Esa está bacana. Juana Valentina Rodríguez. Rodríguez. Listo, la última, no sé si alguien lo quiere decir, pero bueno, es que el PLIM, ¿cierto? La probabilidad del límite del estimador es el estimador poblacional, o sea, es el beta poblacional, pues el estimador no, es el parámetro poblacional. Otra vez, el PLIM, que eso, creo que el PLIM uno lo veía en probabilidad, es la probabilidad del límite de beta, del estimador de beta, es igual al parámetro poblacional. Pero bueno, entonces lo que vamos a hacer es pues ver, y así como vimos en sesgadez, vamos a ver ahora consistencia en stata. Entonces pongámosle aquí end para cerrar la parte de mata y entonces hagámosle. Entonces vamos a empezar poniendo clear en el do file para borrar cualquier cosa que esté antes en stata. Hola, espera un segundito, porfis. Sí, Eh, ¿Será que antes de empezar podrías agrandar un poquito la pantalla de Stata? Es que sí, obvio. no alcanzo a ver nada, porfa. Gracias. Listo. Listo, Ok. gracias. Listo, entonces empezamos con clear. Esta parte también, ya, esto ya lo agrandé.
Sí, ahí se debería ver bien. Si no, me dicen. Entonces, bueno, igual que antes, vamos a poner las observaciones. Pongámoslas en 1000, en 10.000, ¿cierto? Ahora vamos a crear un n, igual a punto, ¿cierto? Entonces, igual que antes. Esto es para, o sea, por ejemplo, acá yo le voy a decir gen x igual, bueno, aquí no, ASB igual a R normal 0,1. ¿Alguien me quiere decir? Bueno, es que no me quiero alargar mucho, pero ¿alguien quiere decir qué va a ocurrir acá? Porque esto no va a salir bien si corro esto. Supongo que no, entonces dense cuenta, le pongo browse, no me va a salir nada, no me va a crear nada. Entonces para esto es lo que yo le pongo setups, y es que ahora que le pongo setups, ya esta tasa de cuántas observaciones me va a crear. Entonces, bueno, si le pongo esto, me va a crear pues 10.000 missing values, ¿cierto? Aquí ya están, y bueno, la otra también me creó los missing values, y esto pues va hasta 10.000. Si no, no tendría nada, o sea, tendría un nombre igual a algo que Stata no sabe qué poner ahí. Entonces, por eso es que ponemos lo de setups. Luego, igual que antes, vamos a poner gen beta 1 real piso store igual a punto, ¿cierto? También para que nos cree la variable vacía. Y ahora vamos a crear el X poblacional, pongámosle X poblacional, ¿cierto? Y el X poblacional va a venir de una uniforme. Y aquí le pueden poner lo que ustedes quieran. Entonces, digamos de 0 a 5, entonces ya sabemos que nos va a crear una variable uniforme que está entre 0 y 5. Ustedes le pueden poner ahí entre 10 y 20 o lo que quieran. Ahora vamos a crear el epsilon, ¿cierto? Que viene de una normal, R normal 0 y 1. Entonces, pues bueno, lo que vamos a hacer primero es crear el modelo poblacional, ¿cierto? El modelo, nos vamos a inventar que el modelo poblacional, vamos a imponer que el modelo poblacional, perdón, otra vez en Y poblacional, tenga estas condiciones. Entonces pongámosle 0.8 más 0.5 por el X población. Listo, entonces lo que estamos haciendo aquí es, ya creamos el X poblacional, así viene, dado, por decirlo así, el epsilon, y el Y poblacional pues tiene una constante que es 0.8, y esta es la relación entre el Y y el X y el epsilon, ¿cierto? Pues el epsilon que siempre está. Listo, entonces ahora vamos a, igual que antes, vamos a hacer como un loop. Entonces empezamos quiet for values, ¿cierto? Pero la diferencia es que lo que hacíamos antes era, o sea, lo que hicimos para demostrar ensesgamiento es que hicimos muchas veces, o sea, estimamos muchas veces pues el estimador, ¿cierto? Pero siempre lo hicimos con 1000 datos. Cada estimación lo hicimos siempre con 1000 datos, pero eran siempre 1000 datos diferentes. Ahora lo que vamos a hacer con este es que vamos a aumentar la muestra de a poquito. O sea, le vamos a decir, primero haga la regresión con 10 datos, luego con 20, luego con 30, luego con 40. Y entonces lo que estamos esperando es que a medida que aumentan los datos, nuestro estimador va a pegarle más, por decirlo así, al parámetro poblacional. Se va a acercar más al parámetro poblacional. Entonces la forma de hacerlo es decir, que I va a ser igual a 5, por ejemplo, y 10. Entonces va a empezar en 5 y va a aumentar de 10 en 10, ¿cierto? Y luego le ponemos tú, ¿y hasta cuánto? Hasta 10.000. 10.000 pues es toda la muestra, entonces obviamente cuando llegue a 10.000 pues o sea, le tiene que pegar perfecto, tiene que ser 0.8 porque estamos utilizando toda la muestra, que eso en la realidad nunca lo hacemos, ¿cierto? O sea, en la realidad nunca tenemos toda la población pues para hacer una regresión. En este caso, pues sí, pues para mostrar que cuando es exactamente igual, o sea, cuando tenemos la muestra completa, o sea, cuando la muestra es igual a la población, entonces le vamos a pegar completamente al parámetro, ¿cierto? Entonces empezamos así, y ahora vamos a poner setups 10.000, ¿cierto? Igual que el inicio, y le vamos a poner en random, igual que antes. Lo de random es para que siempre nos coja datos diferentes.
que este venga de una R uniforme. Y aquí también le puede poner lo que sea, ¿cierto? Y sort random. Random, ¿cierto? Hasta ahí está bien. Esperen, déjenme revisar. Pero sí. Ahora, en Mata. Entonces, igual que antes. Ahora, en Mata vamos a traer los datos que están afuera, ¿cierto? Estos datos que están acá. Los vamos a traer al mundo de programación de Mata. Entonces, esto lo hacemos con el comando stdata, ¿cierto? Le ponemos un punto, coma, olvídalo. Esto es diferente por lo que cada vez vamos a hacer más, vamos a utilizar más datos. Entonces aquí no le va a poner que coja 10.000 datos, sino que le va a poner que coja el i que está ahí. No sé si vaya a tener ese problema. Y es que no tengo la comilla. Esperen, déjenme ver. Así, estas son las comillas que vamos a utilizar. Entonces, vengan, se los envío. Acá. Por lo que les decía que si alguno no encuentra las comillas para hacerlo, ahí están. Entonces son esas. Entonces, listo. Entonces vamos a escribir esto. stdata, vamos a poner dos paréntesis, ¿cierto? Y esto es 1, la comilla, y, ¿cierto? Acá, coma, y le vamos a decir que nos traiga el... acá está. Entonces esto va a ser el x. Entonces x igual a stdata y que nos traiga el valor de x poblacional. ¿Cierto? Entonces aquí le estamos diciendo lo que les digo, que de x nos traiga la cantidad que acá la va indicando. O sea, esto lo que les digo, empieza en 5, aumenta de 10 en 10, ¿cierto? Entonces nos va a traer primero 5, luego 10, luego 15, perdón, luego 25, luego 35 y así hasta llegar a este número de acá. Entonces con y lo vamos a hacer exactamente igual. Entonces y poblacional, y va a ser igual a esto, y poblacional. Y me falta la constante. Entonces, no, este modelo. Bueno, quitémosle la constante. O bueno, si le quisiéramos dejar la constante, tendríamos que crear acá, digamos, que sea 0.8. Pero entonces acá teníamos que poner gen constante, que eso fue lo que hicimos la vez pasada, igual a 1, por ejemplo, y entonces acá pongo un paréntesis, otro paréntesis, y ahí agrego coma y el otro, y la constante. Pero, bueno, en este no la pongamos. Listo. Tenemos esta parte. Entonces, igual que antes, también vamos a crear el beta. El beta va a ser igual a la inversa sim, ¿cierto? Sí. De x prima, sí, por x en minúscula, porque lo estamos poniendo todo en minúscula, por x prima por y, ¿cierto? Que es la fórmula de los estimadores, pues los de siempre, pues. La fórmula de matrices. Ahora, beta, para que nos lo muestre, ¿cierto? Luego, pasamos esto, no, escalar, es para pasarlo. En realidad estoy haciéndolo medio rápido porque lo hicimos, o sea, el proceso es exactamente igual al de ensesgamiento. Lo único es que acá le estamos indicando que nos coja del dato primero hasta el dato pues que acá le indique. Antes lo hacíamos, era de 1, hasta 1000. Entonces ahora es el dato primero hasta el dato que acá nos vaya diciendo, que es el número de la repetición. Entonces ahora para sacarlo, le vamos a poner acá beta 1, cerramos comillas, coma, y beta, ¿cierto? Que es este valor de acá. Entonces nos va a crear, ahora igual que antes, sí, este beta de acá es como el nombre que le vamos a poner mientras, y este es el beta de acá, el valor que nos va a obtener de acá. Ahora con local, igual que lo habíamos hecho antes, en local le toca ponerle 2 puntos, le vamos a poner coef 1 igual a beta 1, ¿cierto?
Y ahora replace, y esto es muy largo. Esto es muy largo, pero es lo mismo de la monitoreados. Entonces déjenme, ya se los comparto. No, esto no es. Este es este mismo comando de acá. Ahora no lo tengo. Pero no, para que lo copien y lo peguen. Y también ahí está lo de las comillas, también por si quieren. Entonces esta es la monitoría 1. Listo, entonces esto es para que en beta 1 store, que era la variable que habíamos creado antes, ahí no los vaya poniendo. Entonces el coeficiente 1, o sea, el dato que sacamos de acá, lo estamos pasando a la variable. Entonces, en la primera repetición lo pone en la primera línea, la segunda repetición en la segunda línea, y así hasta que llegue a 10.000, perdón. Y ahora le vamos a decir drop random. Igual que antes, el random es para que siempre, porque acá lo que le estamos diciendo es que nos coja el dato 1 hasta el dato i, ¿cierto? Pero entonces si no los reorganizamos cada vez que los cogemos, siempre nos va a coger los mismos datos, o al menos, como en este caso lo vamos a aumentar, siempre nos va a coger, o sea, digamos que tenemos los números del 1 al 10, y entonces empezamos, coge el 1, luego en la segunda repetición coge el 1 y el 2, luego en la tercera repetición coge el 1, el 2 y el 3, y así los está cogiendo como ordenados, siempre le va a incluir un dato más, pero está como en ese orden. Entonces el random es para que siempre nos los reorganice, ¿sí? Entonces ya al final le decimos drop random, y pues ya otra vez, que empiece otra vez desde cero. Entonces si quieren corramos toda esta parte de acá, y pues bueno, mirando que no haya quedado nada mal. Ahí está cargando, entonces en la parte de abajo desaparece. Sí, por si acaso se los voy a mandar aquí en el chat, solamente para que lo copien y lo peguen. Y bueno, ahí sigue cargando. Entonces toca esperar a que en la partecita de abajo se quite esa ruedita. Listo. Y entonces este comando pues yo ya se los había dejado en la... Juan Sebastián, una pregunta. En el inicio del loop, ¿el 5 significa que inicie desde 5 y el 10 que vaya de 10 en 10 o es al revés? Ya revisamos. Hay una variable para revisar eso. Pero creo que sí, es que inicia desde 5 y va de 10 en 10. Ok, gracias. Pero eso no estoy seguro, déjame ya lo confirmamos. Esto lo miramos en el n, en la variable n. Ay, ya no le... En n no debe aparecer nada, ¿cierto? Sí. Bueno, hay una forma para que nos vaya poniendo en el n el número de datos, pero no me acuerdo cómo se hace. Entonces déjenme, si me acuerdo cómo era que se hacía, porque pues me da pena poderme a probar acá enfrente de ustedes y que no me salga. Entonces, pero sí, ahí era la variable, esa era la variable en la que lo veíamos. Pero bueno, por ahora ignoremos eso por ahora. Y no estoy seguro, les quedo pendiente esta parte de acá. Aunque, revisémoslo en este momento. Si le pongo 10.000, el loop debería acabarse muy rápido. Si no se acaba rápido es porque lo hace de 5 en 5. Sí, ya. Entonces sí debe ser así. Igual les quedo pendiente la parte del N. Igual eso no se los pregunté en el taller. Pero sí, queda pendiente esa parte. Entonces, bueno, corriendo todo. Y utilizando el último comando, entonces ahí les va a sacar una gráfica. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer en el taller es, de cierta forma, cómo modificar esto para mostrar que o sea, ustedes tienen que decir bajo qué condiciones no hay consistencia, ¿cierto? Entonces van a modificar eso para imponer esa condición. O sea, ustedes ya saben que no va a haber consistencia. No entiendo por qué me aparece. Qué bola. Si necesitamos utilizar el N. Esperen, ya les digo que yo lo tengo acá anotado. Qué gran error. Listo, entonces agreguen este N. Agreguen este dato. Entonces, replace N. Entonces sí vamos a tener que hacer lo de N. Espero no haberlos confundido en este momento, pero ya les muestro. Déjenme probar.
si todo sale bien y... Lo siento. Es que idealmente esta tarde lo revisaba, pero se me olvidó. Pero bueno, el punto, recapitulando, entonces, creo que sí va a correr. Entonces, desde el inicio, clear, vamos a borrar las observaciones. Sí, sí salió. Vamos a crear una variable beta1 store para guardar, como siempre, igual que antes, me refiero a el estimador. En n vamos a guardar el n que estamos utilizando. Entonces, inicialmente, pues va a ser 5, luego va a ser 15, luego va a ser 25. Cada vez va a haber más n. Entonces, vamos a relacionar ese n con el estimador, ¿cierto? Creamos el modelo, que es esta parte de acá. Aquí hacemos el loop, igual que antes, de acá hasta acá va. Ponemos que ponga las observaciones, creamos esto para que siempre, o sea, porque en esta parte le estamos diciendo que nos coja los datos de 1 hasta i, pero los coge en orden. Entonces, para que siempre nos coja un dato diferente, le vamos a crear esta parte de acá, ¿cierto? Entonces ahí siempre nos los va, cada vez que inicie el loop, nos va a organizar los datos de una forma diferente. Acá pues le estamos diciendo, tráigame los datos de esta variable a Mata. En Mata utilizamos pues el comando de invsim, que es para que nos saque el inverso, y bueno, esa es la fórmula del estimador de beta siempre. Esta parte pues podría sobrar. Esto es para que, luego para sacarlo. Entonces de aquí estamos sacando el estimador y le estamos diciendo que nos lo guarde en la variable beta1 store. Entonces, si nosotros escribimos beta1 store, o sea, si ponemos browse beta1 store, acá vamos a encontrar ¿cómo se dice? Las estimaciones, ¿cierto? Y en n nos va a mostrar pues con otras browse n. Esto no. Nos va a mostrar, es que esto está organizado porque, bueno, el caso, si ponemos, bueno, pongámosle, organizémoslo entonces. Y ahora, pues, ahora sí, nos lo pone de menor a mayor, entonces 5, 15, 20. Ahora, respondiéndole a lo que me había preguntado Juana, entonces no, yo estaba mal. Va de 5 en 5, ¿cierto? Entonces empieza 5, no. Dios, estoy muy dormido hoy. Si va de 10 en 10, empieza en 5 y le vamos sumando de a 10. 5, 15. Eso está extraño. 5, 20. No, si le va sumando 5 en 5, no sé, este es el dato que está raro, pero si le va sumando de 5 en 5, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Acá debe haber una razón por la cual de 5 se salta 15, pero si va de 5 en 5. Ahí ya igual ustedes pueden hacer las pruebas poniéndole, por ejemplo, 1, y 1. Entonces ahí pues ustedes van viendo cómo se va haciendo. Pero para lo que nos interesa, bueno, lo único que salió raro fue esto, le va sumando de a 5 en 5. Entonces, de a 5 en 5 hasta 10.000, ¿cierto? ¿Y qué qué parte era? Ok, entonces sí. Entonces en beta 1, pues está, si ponemos beta 1 store y n, y pues vemos los datos, pues cuando el n es tanto, el beta es tanto. Cuando el n es tanto, el beta es tanto. Y a medida que va aumentando, pues ahí vamos a ir viendo que se le va a acercar más al estimador, al parámetro poblacional, perdón, a este 0.5. Entonces ya con esta comando acá, que ustedes simplemente, si no en el comando, acá le pueden poner graph. A mí no me corre porque yo ya lo abrí. Pero ustedes ponen acá. A ver. ¿Por qué no me abre? Y todo está saliendo extraño. Bueno, idealmente ustedes acá hacen clic en graph, que no sé por qué no me sale. Bueno, luego miraré qué es lo que pasa. Pero entonces ahí en graph ustedes lo pueden hacer clics. Entonces ustedes escogen el comando y ustedes escogen este tipo de gráfica y ponen variable en X, batán, y en Y, batán. Ahí se los dejé pues para que no nos enredemos y ustedes lo copian y les va a mostrar esto.
Y ahora esperen que cargue. Pero supongo que ustedes ya les debió haber cargado. Esperen, lo vuelvo a hacer. Y ahora sí. Entonces ahí ya se puede, o sea, ya es más claro como el concepto de consistencia. De pronto la parte estatal, pues es como para qué estamos haciendo todo esto, pero en la gráfica ya sí podemos ver cuál es el punto. El punto es que si se dan cuenta cuando los datos son muy poquitos, hay como mucha dispersión, que es lo que decía también alguno de ustedes, que era como que la varianza de, de estas estimaciones pues es más alta, pero a medida que aumentan los datos, el estimador le pega cada vez más y más al parámetro poblacional. El parámetro poblacional, ¿cuál era? Era 0.5. ¿Cierto? Lo habíamos dicho acá. Ese era el que estábamos buscando. Entonces, sí, pues ahí ya vemos que cada vez se acerca más y cada vez le... Acá llegamos hasta el n igual a 10.000. Entonces, esta es la forma. Si se dan cuenta, hicimos... O sea, para el for values utilizamos como dos configuraciones diferentes. Una era la anterior, que era... No se lo voy a decir porque no me acuerdo. Pero era para que nos cogiese siempre la 10.000. O sea, aquí lo que hicimos fue aumentar la muestra a poquito. En el otro la muestra era siempre la misma, pero entonces le decíamos que nos hiciese 1.000 repeticiones o 10.000 repeticiones, no me acuerdo. Que esto es lo que la profesora les pregunta en los parciales de Stata. En los parciales de Stata la profesora les dice, es muy parecido, es como demuestra consistencia. Entonces ustedes demuestran consistencia así. Entonces, por ahí haremos otro ejercicio de estos utilizando pues, esta forma y ya con eso tienen para los parciales, porque los parciales de Stata es esto prácticamente. Entonces pues nada, eso era esa parte. Ahora, otra parte que les quería mostrar era esto de Outreg. Bueno, no sé si hasta ahí tengan preguntas. Creo que no es cierto. Entonces, lo otro era lo de Outreg. Acá hay una base de datos. Entonces, para que hagamos la prueba. Entonces, descarguen esta de la monitoría 1. Ahora que yo la tengo. ¿Cierto? Entonces les quería mostrar, Outreg es para, de pronto si ustedes han leído como algún paper, se dan cuenta que siempre está en el mismo formato. Entonces, una de las razones es porque utilizan LaTeX, pero otra de las razones de por qué siempre el formato de todas esas cosas es igual, es porque también muchas personas utilizan Stata, aunque también, o sea, por ejemplo, en Python sé que también se puede hacer el mismo tipo de tabla, pero el caso es que en Stata ustedes solamente utilizan este comando y les va a salir ya de una la tabla que se hace en los que la gente pues siempre utiliza, que ya vamos a ver cuál es. Entonces la idea es que en el taller pues utilicen este comando para mostrar sus resultados. Entonces les voy a dar un ejemplo. Entonces hagamos por ejemplo la regresión de logaritmo del salario en la experiencia, la educación y si la persona está casada. Entonces ahí lo hacemos, pues ahí no lo muestra. A mí me lo muestra raro por lo que tengo sumiada la pantalla. Entonces con esta parte de acá, corren este comando y lo que va a hacer ese comando es que les va a crear un documento en Word que se llama ejemplo.doc, pues doc es de Word, donde les va a poner los resultados de la regresión, pero les va a poner los resultados lindos. Yo en la primera monitoría les dije que pusieran install, sss install outreg, creo que era sss install outreg, install si está bien escrito, ¿sí? Entonces, ¿para qué instalen este comando? Está cargando. Listo. Entonces ahí ya tenemos la primera regresión guardada en este documento de Word. Ahora vamos a hacer una segunda regresión. Que por ejemplo, no sé si ustedes para su trabajo final quieren decir, por ejemplo, no sé, yo, según mi modelo, por ejemplo, que este sea el caso. Yo creo que el modelo poblacional que define el logaritmo del salario es el salario igual a, espera, les digo,
a la experiencia, más la educación, más que la persona está casada. Entonces, yo creo que esas son las variables que nosotros, o sea, que definen el salario, no hay más. Pero entonces ustedes tienen otra y la quieren probar. Entonces, lo que ustedes harían es como, pues listo, voy a probar con varias y le voy sacando las que no me den significativas o las que de pronto económicamente no tenga tanta intuición. Entonces, ya tenemos la primera regresión, ya la guardamos. Ahora vamos a hacer la segunda. Por ejemplo, LWage, en las mismas de antes, experiencia, educación, creo que era. Y si la persona estaba casada y agreguemos, por ejemplo, agregamos que si la persona estaba casada y la interacción con, que había una, bueno, si es mujer. Entonces lo corremos. Ahora, no sé si se acuerden, es que esto no se entiende nada. Lo voy a volver a hacer. No sé si se acuerden de econometría básica, cuando uno ponía dos puntos, era para decirle a esta que nos agregue la interacción y aparte las variables individuales, ¿cierto? Entonces acá tenemos la interacción y las variables individualmente. Este 1 punto es que nos está diciendo que la base es el 1, si no estoy mal. Entonces, bueno, ahí lo irán probando ustedes. Entonces, lo que voy a utilizar es este segundo comando, que si se dan cuenta es diferente. Este es replace, tal, y este es append, ¿cierto? Entonces, la lógica es lo mismo del append que utilizamos acá arriba. Bueno, no es la misma porque esta append lo pone abajo. Lo que esto va a hacer es que nos va a poner una regresión al lado de la otra. Entonces, ponemos el comando. Ya lo había puesto. Creo que me lo va a poner 2 veces. Pero entonces aquí hacemos clic. Ok, no me sale. Pero, acá está. Entonces, sí, mira, me puso la regresión 2 veces. Pero entonces aquí nos va a mostrar esto, que es así, es como, pues de pronto ustedes recuerden de cómo se muestran las regresiones bonitas. Entonces aquí queda, esto me quedó raro, creo que es porque le puse tilde, seguramente como es en inglés. Sí, creo que es porque le puse tilde. Pues no reconoce las tildes. Pero entonces, bueno, por ejemplo, aquí, si se dan cuenta, a todos les puso regresión 1. Entonces yo no hice que dio eso. Acá le ponía regresión 2. Y le voy a hacer, por ejemplo, ejemplo 2. Y ejemplo 2 para que me cree otro. Muy rápido para no demorarme mucho en esto. La regresión del salario solamente en experiencia. Entonces la guardo. Esta va a ser la regresión 1. En el título le voy a poner reg 1. Ahora la regresión del salario en experiencia y si es mujer y si está casada. Acá igual. Falta ponerle reg. Y acá igual. Entonces ya acá me va a sacar lo de ejemplo 2. Y ya ahora sí, entonces tenemos pues el título que le puse a 1, a la 2, y no lo organiza pues para que se pueda entender. Entonces ya al final, por ejemplo, yo podría decir, como no, esta variable no es significativa, entonces no se la saco, por ejemplo, y suponiendo que la f nos dice que hay que sacarla, pero está así, entonces este va a ser el modelo que utilizo, por ejemplo. Eso es lo que idealmente ustedes harán pues en su proyecto. Entonces, bueno, ahí lo tienen. También para que, pues por si quieren, esto sí es opcional, para que muestren de esta forma la regresión en el taller. ¿Cierto? Y ya, eso era todo por la monitoreo de hoy. Les quería preguntar, ¿qué, qué han hecho en clase? O sea, ¿en qué parte van? En qué temas van de la clase? Si alguien, por favor, dice. Luis. Hola, Bueno. estamos, la clase pasada estábamos viendo regresión múltiple.